Segunda parte de Las Noches Blancas. Hoy, ya lo saben ustedes, lectores. Después de María Dolores Pradera, José Luis García, no como cineasta, aunque también, porque lo uno es inseparable del otro, sino como lo que he dicho, como lector. Conozco muy pocas personas que hayan leído tanto como él. Hola, José Luis. Hola, muy buenas. ¿Qué empezó antes en tu vida, la lectura o el cine? ¿O corrió lo uno paralelo a lo otro? Habría que ir a fotofinis entre los tebeos y las películas. Yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Los tebeos y el cine del barrio, que tú conoces muy bien. El Narváez. El Narváez, el Ibiza, luego Tívoli. el 6 de Baranda, el Tívoli, todos estos. Y los tebeos. La iniciación mía fue con tebeos. ¿Qué te veo? El Pulgarcito, Todos, el sí, DDT, el todos. TVO. Sí, el TVO, el Guerrero del Antifaz, que es uno de los que más me gustaban, Burke, el Hombre de Piedra, que también me gustaba mucho, que se desarrollaba, pues eso, en la Edad de Piedra. Todos estos eran los que más me gustaban, y Chispita, uno que era como de vaqueros del oeste, y luego, poco a poco, pues fui leyendo, y en eso yo creo que lo hizo muy bien mi padre, que tenía una biblioteca pequeña, pero buena. Y uno de los primeros libros que me dio a leer y con el que yo prácticamente empecé a leer con el dedo fue Corazón de Edmundo de Amichis. ¿Y tú te acuerdas? Había aquella revista que se llamaba Chicos, yo no sé, claro, y Chicos, otra que se llamaba sí. Chicas. Chicos y chicas, claro. Y en Chicos había Cuto, que era una Cuto, especie hombre, de Tintín español, ¿no? Claro, pero el Cuto es una de las figuras de los amantes de los cómics, de las más respetadas. Incluso creo que hubo un fanzine en los años 70 que se llamaba Cuto. Estaba Luis Gasca y estos me parecen ahí metidos. Eso era muy famoso, ¿no? Pero luego para nosotros eran tebeos. Luego cuando se llamó cómics nos dejó un poco perplejo. Decíamos, o sea, que todo lo que hemos leído, esto eran cómics, ¿no? Eran tebeos y se veían luego unas explicaciones a los tebeos raras, ¿no? Yo me acuerdo de muchos diálogos, porque siempre he tenido buena memoria, del Guerrero del Antifaz. Obtenida la información deseada, el guerrero aturde al tunecino. Que decían cosas de esas, ¿no? Los hermanos Kir, la condesita de Torres, todo eso. Pero luego, poco a poco, me fue entrando lo de la lectura, sin dejar los tebeos. ¿Te fue entrando motu propio o tus padres, tu padre, Bueno, mi tu padre madre, me fue algún dando, profe? sí, no, y en el colegio, pero en casa, mi padre tenía una gran inquietud siempre por la cultura. Pintor, y siempre había libros de pintura y bueno, todas esas cosas de encontrarte con láminas, pues desde el Greco hasta, yo qué sé, Van Gogh o Vermeer, pues desde los muy pocos años, a los 5 años, a los 6 años. Y luego recuerdo El Corazón de Edmundo de Amici como uno de los primeros. Y luego, curiosamente, otro que fue de Cela, que se lo pude decir a Camilo José Cela, que fue El Viaje a la Alcarria. De los primeros libros que yo he leído y que lo recuerdo. Y luego lo he leído muchas veces, claro, El Viaje a la Alcarria, pero fue de los primeros. Y ya en el Quijote, en el colegio El Quijote, que siempre me pareció un libro para un niño un poco, ¿cómo te diré?, sombrío. Nos decían que era el libro que leeríamos de mayores y que lo entenderíamos, pero claro, cuando tienes 7 u 8 años era como un poco pesado. Y entonces tuve la suerte de que en el Preu, cuando hice el Preu de letras, nos tocó ese año, el 59, Cervantes y el Quijote, y nos lo dio Alberto Sánchez, y nos lo dio de una manera prodigiosa, yo nunca lo he olvidado. Estudiamos durante 9 meses el Quijote y cómo hablaba él, por ejemplo, decía el don, todo el mundo en esta época quiere tener don fulano. Pero Alberto Sánchez estaba en el Instituto de Enseñanza Media, que estaba en Embajadores, por en ahí, Cervantes. ¿no? No, estaba en Montesquinza. Luego se fue, ahí yo ya no lo pillé. Yo lo pillé en Montesquinza, de ahí se fue a Embajadores. Claro, es que yo fui profesor, ayudante, becario, recién terminada la facultad de Alberto Sánchez, precisamente. Ah, claro, pues ya lo sabes, un hombre bajito, pero muy vivaz, y nos decía esas cosas que nos divertía mucho, ¿no? Hasta el aire, se ha puesto aire, que ya no se llama aire, se llama donaire. Decía, hasta Sancho, ya no es zapatero remendón. Bueno, y nos explicó un Quijote que no tenía nada que ver, por supuesto, con el que yo... Pero en aquella época aprendí de había niño. muchas adaptaciones juveniles de Claro, los clásicos. Los clásicos cadete. Y Araluce. ¿Tú pescaste los Araluce? Uf, claro, menudos eran aquellos. Vale, todo desde la biografía de Alejandro Magno, todo, es que se leía todo. Julio Verne, Salgari, el tigre de Montpracén, todas aquellas aventuras. Todo eso se iba mezclando. Era un caldo de cultivo, lo que se llamaría la cultura popular, que entonces no llamábamos ni cultura ni popular, que era el cine, las películas, el fútbol, la radio. Todo eso se mezclaba para una generación y yo creo que tomábamos la misma sopa. Todos tomábamos lo mismo, ¿no? Y a uno se le quedaba más una cosa y a otros otra, pero yo recuerdo
que para mí es muy difícil desligar qué fue primero, el fútbol o la radio. Yo creo que iban juntos, por ejemplo. Si no ibas al fútbol, oías el domingo Radio Toledo, aquellas cosas que había. Y aquellos libros amarillos de tapa dura que venían de Argentina, estaban Mujercitas, Hombrecitos, Ivanhoe. Sí, pero esos eran como más difíciles de conseguir y eran más caros, porque Ivanhoe, ahora acabas de decir eso y lo veo el color y todo, Ivanhoe, que decíamos nosotros, Ivanhoe, pero pasaba como con los tebeos que venían de Novaro, de México, que costaban 5 pesetas, era una locura, esos costaban carísimo. Luego me acuerdo de otros, por ejemplo, el Inspector Dan, que era la patrulla volante de Escolanjar. Eso eran alargados, como lo que luego sería Diego Valor. ¿Tú te acuerdas de los de Diego Valor? Sí. Que luego se puso en la radio. Y la colección de novelas de kiosco, Hombres Audaces, Bill Barnes, el aviador, Doc Savage, como decíamos nosotros, era Doc Savage, ¿no? Imagínate. Luego las he ido pillando porque... 3 hombres buenos. Porque yo creo que a mí me ocurrió... McLarry. Fíjate, eso es. Pero eso sí. McLarry el temerario. Sí, bueno, y Robert y Cope, y de esos había mucho. Y luego la biblioteca Pulga, que luego vino después. De esos he tenido yo muchos. Pero en la biblioteca Pulga había ya un elemento cinematográfico, porque había libros que tenían una esquinita que si pasabas así las hojas, se movía el dibujito que estaba pintado, ¿no? Sí, como si fuera una secuencia de una película, ¿no? Y decía, Enciclopedia Pulga, el saber no ocupa lugar. Eso venía en aquellos libros pequeñitos de varios tamaños. Los había de 1,50, de 2 y pico, de 1 duro los gordos, la Ilíada, la Odisea, le regalé yo a Luis Alberto de Cuenca, que le hizo mucha ilusión. Entonces, claro, era como, te digo, estabas como rodeado de libros, los libros del bachillerato, los libros que tenías para leer, los que comprabas en el kiosco, las novelas de ciencia ficción, porque yo leía muchas novelas de ciencia ficción, algunas, las del FBI que decíamos, FBI, no el FBI, las del FBI, Luchadores del Espacio, Futuro, las de la CIA, que llamábamos de la CIA. Luego me he enterado que todos estos, la mayoría, incluso las de amores que leía mi madre, también me gustaba leer a mí. Por ejemplo, las de Carlos de Santander, las de María Luisa Filias de Becker, todas esas novelas yo me las leía y eran muy bonitas. Corín Tellado, María Luisa Linares, Concha Linares Becerra, María Luisa, todas esas, eso, únelo con los programas de la radio de Sautier y Casaseca y Luis Alberto. Eran contemporáneos y coetáneos, era lo mismo. Bueno, pues yo leía también las que leía mi madre, entonces se formaba una mezcla que es lo que luego hemos descubierto que era la cultura popular, el pop, que dicen, ¿no? Lo que era el pop, una nueva manera Había un culebrón de colorido. estos radiofónicos de Guillermo Sautier Casaseca, no sé si tú llegaste a oírlo, yo lo recuerdo muy bien, que se llamaba La muerte está mintiendo. No, yo me acuerdo, ese no me suena, yo me acuerdo Lo que nunca muere. Ya, ese también, mucho, claro. La sangre es roja, ese mucho también. Estaban muy bien escritos, los tengo, algunos llegaban luego al cine. No, claro. Interpretados por Jorge Mistral y claro, actores así, Lo que nunca muere, eso lo hizo Gerard Ticci, le hicieron la película, pero yo lo que he tenido son los libretos que escribía Sautier y Luis Alberta y están muy bien escritos y sobre todo con lo que hacen ahora, con un concepto de precisión en cuanto al tiempo, ¿no? Con un papel muy grande para el narrador. Yo eso, cerraba los ojos y lo veías. Carlos se paseaba nervioso por la habitación cuando de repente sonó el teléfono. Entraba el teléfono como un repullido, ¿no? La lluvia en los cristales hizo que... Todo eso era precioso, ¿no? Y yo creo que eso era parte de lo que te crea, lo que luego intentas deducir que va a ser la puesta en escena. Pero bueno, sobre todo ¿Y tú recuerdas los libros. la primera? Supongo que no recuerdas la primera película que viste, pero sí hay una película que crees que es la primera que viste. ¿Cuál sería? Yo ya te he dicho que tenía ese problema, incluso me lo planteé y llegué al descubrimiento de que mis bancos de memoria, lo primero que tienen archivado es el nodo o el imágenes. No lo tengo muy claro, porque es la chica que nada crawl de espalda. Yo creo que era el imágenes, no el nodo. El nodo salía el pajarraco aquel, la bola del mundo, las columnas de Hércules, pero una chica que yo creo que estaba recortado de la Olimpiada nazi, de Leni Riefenstahl, una chica con un sobaco muy bonito y muy erótico, y nadaba para atrás, yo creo que era el imágenes. Y luego, como película, yo creo que es Las Cuatro Plumas. Cuatro Plumas, yo creo que es la primera película que recuerdo. Qué coincidencias. Yo también es la película más antigua que yo recuerdo haber visto. Yo creo que sí. Era en color, además. Había en el cine Salamanca. Yo en el San Miguel. Recuerdo el cine en San Miguel. Esa, y la segunda sería quizá El Mago de Oz. La versión de Judy Garland. Sí, la versión de... Yo, fíjate, la segunda creo que sería Boyest. Recuerdo Boyest. Porque recuerdo que me impactó aquel fuerte en mitad de la arena
y todo estaba tranquilo, estaban como muertos, todos puestos, cada uno en su puesto. Eso me impresionó. Fort Zeneuf se llamaba, algo así, y esa me impresionó, ¿no? Pero yo podía ir al cine y leer. También estaban las novelas publicadas por Editorial Juventud, de P.C. Bren, como decíamos. Vos Gest, Vos Sabrer, Vos Ideal, ¿no? Los tres hermanos. ¿Te acuerdas que estaba en la calle Menéndez y Pelayo? Estaba en la Editorial Juventud. Y robaban había un zafiro azul, ¿no? Que es lo que se robaba en la novela. Por eso se iban allí y le acusaban. Y era muy bonito en la película cuando decía, le haremos un funeral vikingo, también necesita un perro. Y le ponen al sargento Markov, lo queman, y es el perro, ¿no? Aquel tipo que estaba muy bien, que era Brian Donlevy. Sí, Brian Donlevy. Soy el sargento Markov y saco soldados de la basura. Los libros estaban en la misma colección de Zane Grey y Oliver Curwood, dos clásicos, ¿no? Zane Grey está olvidado, ¿verdad? Zane Grey. Uf. Bueno, tú fíjate lo que son las cosas. Yo hace poco leyendo el último libro que ha publicado Semprún, yo una de las primeras escenas eróticas que recuerdo en mi vida, por no decir la primera, fue leyendo una novela de Zane Grey en la cual Betty, la protagonista, se le salía un pecho blanco. Y bueno, eso para mí fue un trayazo. Bueno, pues leyendo el año pasado, hace 2 años, este último libro de Jorge Semprún, él cuenta que le pasó lo mismo. Bueno. La misma escena, la misma novela y la misma sensación. Yo esa sensación la tuve en una novela que a ti y a mí nos parece maravillosa, que es en Sinué el egipcio con Nefer. A mí también. Yo ahí dije... Pero lo de Zane Grey fue antes. Tú pillaste eso. Yo no, esa novela de Zane Grey con un pecho lo hubiera recordado, que se salía. Pero lo de la novela esta y la película, a mí la película también me gusta mucho, la de Sinué el egipcio, ¿eh? Es una buena película. Se rieron mucho por los diálogos, la gente, cuando pero es que es mucha novela para meterla en una película, claro, ¿no? Pero es que está toda la historia del mundo antiguo en Sinué el egipcio. Está muy bien, y era muy... La novela está dividida como en 3 trozos y es fascinante. Yo siempre te he dicho que creo que no la hizo Mica Baltari, que no la escribió, que él se encontró algún manuscrito, no digo del Mar Muerto. Pero luego escribió toda una serie. Sí, pero Marco el Romano y todo eso, nada. No tiene nada que ver, es que no se le acerca. Es que hay una especie de impresión de vida de la época que es muy difícil que la consiga un escritor de ahora. El barrio de los alfareros, donde estaba la gente bebiendo la cerveza, cómo eran los bares de la época, cómo llevaban las luces aquellas encendidas como unas especies de velas, y las sombras que producían en la pared, cómo los emborrachaban y los tiraban a la calle, todo eso. Tú que eres un especialista en cócteles, ¿te acuerdas de las colas de cocodrilo? Sí, que era un cóctel, lo que tomaban ahí, tremenda que se tomaban allí en aquel tugurio. En aquel tugurio donde estaba Sinué, hijo de Amón, y su esposa Kipa. Bueno, es preciosa esa novela. Y además, según van pasando los años, cada vez que la lees, y yo la leo muy a menudo, yo también, la vas encontrando otro toque. Es muy melancólica la novela, ¿no? Sí, es una novela muy triste. Muy triste, ¿no? Aquel tipo que está contando su vida, el amor... Él era lo que ahora llamaríamos un depresivo, ¿no? Sinué. Tenía un temperamento muy... Era depresivo y, ¿cómo te diría yo? Es un personaje muy moderno, es como Zivago también. Tiene algo que ver con Zivago. Muy dubitativo siempre, ¿no? Dubitativo, el amor cuando lo encuentra lo deja escapar, el otro que es la pasión, cuando vende las escrituras de los padres, ¿te acuerdas? Vende todo, ¿no? Vende todo, vende la casa de las momias de los padres, vende todo, ¿no? Sí. Pero los padres le perdonan, le dicen, hijo, cuando has hecho esto será por algo. Era muy bonito todo eso. Y entonces era un libro extraordinario. Yo tengo la edición primera, no la que leí, pero me he hecho con una primera edición, pasados los años, y es muy bonita, en pasta dura, con aquellas cosas así como egipcias, y es preciosa. Luego recuerdo una novela que tú también recordarás, que fue El manantial. Hombre, de Ayn Rand. De Ayn Rand, que decían que antes había aparecido Los que vivimos. Kira, la novia eterna, cuya primera frase decía, Petrogrado olía a ácido fénico, así empezaban Los que vivimos, ¿no? Y la protagonista era Kira. ¿Te acuerdas? Hicieron una película interpretada por Alida Valli. Alida Valli la hizo en blanco y negro, esa la vi yo en San Carlos. Y El manantial con Gary Cooper y Patricia O'Neill. Patricia O'Neill, bueno, y ahí decían que era la vida del gran... De Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, ¿no? Que era un arquitecto maravilloso y cómo era la lucha. Pero luego empezamos yo un poquito... a lo mejor más tarde que tú, que si era fascista, ¿te acuerdas? Bueno. Empezaron a decir que la novela y la película y José Luis, a mí en mi época del Partido Comunista me tenían crucificado por la admiración que tenía El manantial. Claro. Había una frase en la novela que a mí me marcó y que repetía a menudo, y era, para decir yo te amo hay que aprender a decir yo. Bueno, eso yo lo repetía en el Partido Comunista y es que me llevaban al paredón. Provocaba una ira tremenda, ¿no? Él se llamaba Howard Rock y ella Dominique.
y el Howard Rock. Había esa toma al final, era de King Vidor, ¿no? Sí, muy buena. Había esa toma al final en lo alto del rascacielos, ¿no? Desde abajo, un Desde plano. abajo. Sí, no, y era muy bonito cómo él destruye toda la obra. A nivel de bocetos de dirección artística, era maravillosa esa película. Reivindica el sagrado derecho del artista a disponer de su obra en contra de la sociedad, ¿no? Claro, claro, pero entonces Muy Anne nietzscheano, muy nietzscheano. Anne Ryan estaba considerada, claro, poco menos que... Yo no sé si ella además tuvo algo que ver en la caza de brujas. Bueno, ella era una rusa blanca, ¿no? De las que Sí, se claro. escapó, como Nabokov, o como... Pero era un libro, ¿te acuerdas? Muy gordo. Muy gordo, muy gordo. Muy gordo. Como salió Zivago, que se llamaba Jivago, con J. Doctor Jivago. Salió aquel verano. Yo el otro día, José Luis, me llamaron del Magazine del Mundo para un reportaje que ya ha salido, vamos, de grandes escenas eróticas, grandes símbolos, mujeres eróticas de la historia del cine, para que escogiera las películas que más me habían soliviantado eróticamente. ¿Tú sabes la primera que yo puse allí? Seguro que tú recuerdas esta película, porque era Grana. ¿Te acuerdas esa clasificación en películas? A lo mejor no, a lo mejor esos años que hay de diferencia entre tú y yo, había películas blancas, azules, verdes y granas, que estaba pegado en la puerta de las iglesias. Esta era Grana, granísima. La Madonna de las siete lunas. Esa era. Que nunca he conseguido verla, no sé nada de ella, pero es el mito de mi... Bueno, vamos a ver si la pillo. La Madonna de las 7 era Stewart Granger. Yo no sé nada, solo sé la Madonna de las 7 lunas que ha atormentado ¿Qué podría tener? No tenía nada. Imagínate. Imagínate que iba a tener esa película. Yo me acuerdo otra que me gustó mucho, que era La isla del deseo. Esa no la recuerdo. Gene Simmons, que se quedan el chico y la chica solos en la isla. Ajá. Y luego ella se quedaba embarazada. Y tú decías, bueno, vamos a ver cómo es esto. Unos que naufragan y luego la han hecho, La Laguna Azul. Claro, sí, la segunda versión. Yo te hablo de la primera. Almibarada y cursia más no poder. Yo te hablo de la primera, La isla del deseo. Pero de esas había películas. Eran luego una, todos incluso niños, 2 jóvenes, 3 mayores, 3R, mayores con reparos. Esa fue la segunda clasificación. 4, quitaron los colores, pusieron 1, 2, 3, gravemente 4. peligrosa. Sí. Pero la gravemente peligrosa nunca era de muslos, ni de tetas, ni de nada. Era como de mensaje y de hablar mucho y de ideológica y eso. Las buenas eran 3R. Bueno, pero lo curioso es que se podía entrar en esas películas. Es decir, existía la ley, pero no se aplicaba. A lo mejor ibas a un cine de estreno y no te dejaban. Pero ibas a un cine de reestreno, todos. Entrábamos siempre, nadie te decía nada. Yo que pasé unos años de mi infancia y adolescencia, que fui algunos veranos a Miraflores de la Sierra, las de 4 y todas. Ahí veíamos toda Niágara, que era una de las películas más con el traje húmedas que he visto mojado de Marilyn, ¿no? Las más húmedas películas, aquel marido siempre tan desesperado con aquella señora, y dice, ¿pero qué le pasa a este marido? Que era el marido José Cote, ¿no te acuerdas? ¿Por qué está tan nervioso este hombre? Claro, tenía a Marilyn con aquel traje rojo que salía muy ceñido, ponía un disco que se llamaba Kiss, ahí aprendimos a decir beso en inglés, por cierto, y ella se movía de aquella forma, y me acuerdo que se decía... Hemos descubierto 2 maravillas juntas, las cataratas y Marilyn. Bueno, pues yo también te voy a hablar de 2 maravillas eróticas juntas en esta lista del mundo. Yo, en segundo lugar, después de La Madonna de las 7 lunas, hablaba de un programa doble que vi cuando tenía 15 añitos o así, en el Cine California, que era Duelo al Sol con Jennifer Jones y Arroz Amargo con Silvana. Bueno. De verdad, salí loco de ese era el programa doble. El programa doble. Dos de una tacada. Silvana y yo Jennifer. la vi, Duelo al Sol, la vi en el Imperial. Pero Duelo al Sol era muy fuerte. Bueno, aquellos tíos matándose a tiros. Y aquellos muslotes que tenía Silvana de arrocera en los campos de arroz. Con las medias negras rotas, con agujeros. Las medias rotas con agujeros. Pero yo me acuerdo cuando estaba ella, Jennifer Jones, que se queda sola en la casa y aparece Gregory Peck y ella está como fregando el suelo y él la mira.